Buenas noches, ¿cómo están, hermanos? Gusto de verlos y saludarlos nuevamente en este viernes. Gracias, Nicolás, por la lectura complementaria. Vamos a continuar estudiando el Catecismo de Heidelberg. Ya estamos en lo que corresponde al domingo 3. Yo sé, hoy día es viernes, pero como les dije anteriormente, el Catecismo de Heidelberg está estructurado de tal manera que puede ser predicado y enseñado domingo tras domingo. Entonces, ya estamos entrando a lo que es el domingo número 3, ¿ya? El domingo 3, día de nuestro Señor. Y el Catecismo de Heidelberg, esta clase en particular, parte con una pregunta muy interesante. Son 3 preguntas y parte con una pregunta muy interesante. ¿Creó pues Dios al hombre tan malo y perverso? No, al contrario, Dios creó al hombre bueno, haciéndolo a su imagen y semejanza, es decir, en verdadera justicia y santidad, para que rectamente conociera a Dios su Creador, le amase de todo corazón y bienaventurado viviese con él eternamente para alabarle y glorificarle. Pregunta 7. ¿De dónde procede esta corrupción de la naturaleza humana? De la caída y desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el paraíso. Por ello, nuestra naturaleza ha quedado de tal manera corrompida que todos somos concebidos y nacidos en pecado. ¿Estamos tan corrompidos que somos totalmente incapaces de hacer el bien e inclinados a todo mal? Ciertamente, si no hemos sido regenerados por el Espíritu de Dios. Vamos a orar y luego vamos a leer Génesis capítulo 3. Padre, te damos las gracias por este día y te pedimos que nos ayudes en esta noche a entender tu palabra, a ponerla por práctica, a llevarla en nuestros corazones, que ésta se anide en nuestra mente y corazón. Ayúdanos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Génesis capítulo 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol el que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo,
multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará sobre ti. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Uno de los hechos lamentables que pasó en la década de los años 90, específicamente en el año 93, quizás ustedes lo recuerden, fue el lamentable suceso del secuestro de un niño de 2 años en Inglaterra, y los secuestradores tenían 10 años cada uno. 2 niños de 10 años secuestraron a un pequeñito de 2 años apenas de edad. James se llamaba ese niñito. Y lo que hicieron con él fue una salvajada, fue un crimen horrible. Habían imágenes, cámaras que filmaron el suceso y vieron cuando se lo llevaban lejos a este niño. Y esta situación, este crimen horrible, despertó todo un debate en Reino Unido y, por cierto, en todo el mundo, en relación a la responsabilidad penal infantil, en relación a la extrema juventud de los agresores y la misma brutalidad con que el crimen fue perpetrado. Y a mí, ¿por qué esto nunca me ha dejado de llamar la atención? Porque quienes cometieron el crimen y que posteriormente fueron condenados casi a cadena perpetua, no hace muchos años atrás salieron libres siendo adultos, con identidades falsas, y eso generó otro debate. Lo cierto es que en lo personal a mí este suceso no ha dejado de llamarme la atención por la juventud de quienes cometieron el crimen. 2 niños secuestran a un menor de 2 años y hacen cosas horribles con ese pequeño. Lo cierto, queridos hermanos, es que los aquí presentes sabemos que algo no está bien con el mundo. Algo anda mal, y solo basta ver las noticias para darnos cuenta de que esa es una realidad cotidiana. Por eso que a veces uno no quiere ver noticias, porque tú enciendes el televisor y son solamente cosas malas. Entonces uno se pregunta ¿qué nos pasó como seres humanos? Y aquí es donde entra la primera pregunta del catecismo del domingo día 3, que va a ser mi primer punto, que es: ¿creó pues Dios al hombre tan malo y perverso? A la luz de la evidencia que nos circunda, pareciera ser que sí, Dios creó al hombre malo y perverso. Con solo pensar en lo que hicieron estos niños, uno no tiene otra cosa que pensar, no tiene otra cosa que asumir, que efectivamente parece que aquí hay un error, algo anda mal. Y la respuesta que da el mismo catecismo es que no. De hecho, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios nos creó a su imagen y semejanza, es decir, en verdadera justicia
y santidad. De tal forma que en el comienzo de la creación, nosotros vivíamos, nuestros padres vivían en completa armonía, comunión, amistad y una conversación diaria con Dios, el Creador. ¿Creó Dios al hombre tan malo y perverso? La respuesta definitivamente es no. Él nos creó a su imagen y semejanza. Y en el pasaje que nuestro hermano Nicolás leía, la Biblia dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, es decir, y gobierne en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y agrega, varón y hembra los creó. En la Biblia, en la versión que leyó Nicolás, decía hombre y mujer. Y esto es lo primero que salta a la vista al leer el versículo. Dios no se equivocó de tal manera que no hizo un tercer género o un tercer sexo. Dios hizo hombre y mujer. Pero ¿qué significa exactamente ser creado a la imagen y semejanza de Dios? No significa que nos parecemos a Él físicamente. No significa que Dios tiene dos manos, que tiene dos pies. De hecho, cuando la Biblia usa figuras literarias para describir a Dios, porque no tenemos otra forma de describirlo, esas figuras tienen nombres. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que Moisés vio la espalda de Dios, no es que Dios tuviera espalda. El escritor bíblico, para describir algo que es difícil de describir, que es la divinidad, usa esta figura que se llama antropomorfismo, que es básicamente como forma de hombre, con forma de hombre. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, usando las herramientas literarias que tiene el escritor bíblico, describe estas cosas. Entonces, cuando decimos que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, no es que Él tenga figura corpórea como nosotros, porque Dios es espíritu. Lo que realmente significa el haber sido creado a imagen y semejanza de Dios es que la idea es que fuimos creados para reflejar a Dios, para reflejarle a Él. Dicho de otro modo, ser creados a la imagen y semejanza de Dios significa que tenemos capacidad para relacionarnos. Igual que en nuestro Dios, que es relacional, nosotros podemos amar, podemos formar vínculos, podemos hacer amistad, podemos cuidar a otros, podemos ayudarnos en tiempos de necesidad, podemos ayudarnos en tiempos de catástrofe, porque cuando decimos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, lo que estamos diciendo es que tenemos capacidad para relacionarlo, pero además también estamos diciendo que tenemos conciencia moral, porque Dios no hizo animalitos, ¿no es cierto?, para que anden por aquí y por allá en el campo. No, nosotros tenemos una idea, hoy día, nosotros tenemos una idea de lo bueno y lo malo. Tenemos conciencia clara de que hay cosas que son buenas moralmente y hay cuestiones que son malas moralmente. Podrá ser no perfecta porque a causa del pecado, ¿no es cierto?, todo se echó a perder, pero al menos eso refleja el carácter justo de Dios. Decir que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios significa que también tenemos razón, que tenemos creatividad, podemos pensar, podemos hacer cosas, podemos experimentar, podemos hacer máquinas, y eso refleja algo de la imagen de Dios en nosotros, que es el ser creador. También significa que tenemos valor y dignidad. Y esto es importante porque la palabra dignidad está tan manoseada, está tan mal entendida, porque realmente al ser naturaleza caída no advertimos que si tenemos dignidad es en virtud de la imagen de Dios en nosotros. Sin la imagen de Dios en nosotros, el ser humano es carente de toda dignidad. Sin Dios presente, sin Dios en la creación, sin Dios que sustente todas las cosas, el ser humano simplemente no tiene dignidad.
Si la tenemos hoy día, si tenemos valor y si tenemos dignidad, es en virtud de la imagen de Dios que está en nosotros, aún hoy. Y algo muy importante cuando decimos que somos creados a la imagen y semejanza de Dios, decimos que tenemos propósito espiritual. No solamente estamos diciendo que somos seres religiosos en el sentido de que buscamos acercarnos de una u otra forma a la divinidad, sino que estamos diciendo que tenemos un propósito espiritual, es decir, que fuimos hechos para conocer a Dios, para responderle, para vivir con Él, para tener una relación con Él. En pocas palabras, cuando decimos que Dios nos creó, tenemos que entender que Él nos creó buenos. Nos creó bien. No existía vergüenza, no había culpa. Dios no creó al hombre de manera defectuosa. Al contrario, lo creó recto, lo creó en justicia y en santidad. Cuando decimos que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, estamos diciendo todo esto. En palabras sencillas, el gran ausente en la creación del ser humano era el pecado. No había pecado, es decir, la transgresión de la ley, que es el pecado, ¿verdad? O la falta de conformidad con esa misma ley de Dios, no formaba parte del diseño original. No estaba en los planes de Dios el pecado en el momento en que éste crea al hombre y a la mujer. Porque el pecado, en definitiva, es una distorsión de lo que Dios hizo bueno y agradable. Fuimos creados a su imagen y semejanza, por lo tanto, fuimos creados buenos. Dios nos hizo buenos. Al comienzo nos hizo bien para vivir en comunión con Él, en armonía con Él, en comunicación. Pero entonces, nuevamente, ¿cómo es posible tanta maldad? Y uno la ve a diario. Uno lo ve y lo palpa a diario. ¿Cómo es posible tanta maldad? Y esto me lleva al segundo punto, que corresponde a la segunda pregunta del catecismo. ¿De dónde procede entonces esta corrupción de la naturaleza humana? ¿De dónde viene tanta maldad? ¿De dónde viene que el ser humano puede llegar a ser tan corrupto? Orábamos al comienzo por todo lo que está pasando en Nigeria, cosa que a nadie le importa. El año pasado fueron más de 7.000 cristianos asesinados en manos de terroristas islámicos, hombres, mujeres y niños. Eso sin contar los muchos que están muriendo en Irán por oponerse al régimen de los ayatolás. Están asesinando a gente de su propio pueblo. Entonces, de verdad, ¿cómo es posible tanta maldad? ¿De dónde procede, como pregunta el catecismo, esta corrupción de la naturaleza humana? La respuesta del catecismo es clara: de la caída y desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el paraíso. Y por ello nuestra naturaleza ha quedado de tal manera corrompida que todos somos concebidos y nacidos en pecado. Ahora, es interesante porque el catecismo usa la palabra corrupción. Y la palabra corrupción viene del latín corruptus. Una palabra que normalmente se usa mucho a niveles políticos, ¿no? Siempre se habla de la corrupción, etcétera, etcétera. Y el significado, la idea de la palabra corruptus es estropeado, destruido, descompuesto. Básicamente, cuando el catecismo usa la palabra corrupción, se está refiriendo a una ruptura, a un quiebre radical del estado original creado por Dios. Y el estado original creado por Dios es que Él nos hizo buenos. Nos hizo buenos. Ahora, en Génesis capítulo 3, leemos lo siguiente: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto?
Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí en Génesis capítulo 3 ocurre una cuestión importantísima y que nos ayuda a entender el resto de todas las cosas que suceden a lo largo y en el curso de la historia del ser humano. Lo que ocurre aquí, en estos versículos que acabamos de leer, es que el ser humano, el hombre, básicamente, al incurrir en este pecado, en esta transgresión, está dejando de confiar en Dios. Dios le dio una orden, que es lo que se conoce como el pacto de obras, porque la única condición que Dios le pidió al hombre era: obedece. Era todo lo que tenía que hacer. No era que no podía comer, estaba lleno de árboles frutales, estaba lleno de hortalizas, estaba lleno de un montón de cosas ese lugar. Y lo único que tenía que hacer el hombre era no tocar ese árbol. Y sin embargo lo tocó y dejó de esta manera de confiar en Dios. La serpiente, el enemigo, siembra la duda, distorsiona la verdad y finalmente la niega, ofreciendo la idea. Miren qué astuta la serpiente, le ofrece la idea al hombre y a la mujer de ser como Dios. No, ¿cómo se te ocurre? El día que coman, los ojos de ustedes van a ser abiertos y van a ser como Dios. No fue esto solo un acto externo, digamos, de tomar el fruto, sino que fue una decisión interna de rechazar la autoridad de Dios y querer definir por sí mismos el bien y el mal. ¿Se dan cuenta de lo que está ocurriendo aquí? Es la intención del hombre, de la mujer, de un acto de independencia, rechazar la autoridad de Dios y definir por sí mismos el bien y el mal. Y la consecuencia es catastrófica, porque de inmediato se rompe esa relación con Dios y entra la culpa. Entra la culpa y la vergüenza, y el pecado pasa a formar parte de la condición humana, tal como luego lo explica, por ejemplo, el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 5. Hermanos, cada pecado, cada acción pecaminosa repite la misma historia, es como un patrón de conducta del ser humano. Cada vez que nosotros pecamos, lo que estamos diciendo es que queremos vivir a nuestra manera, no a la forma de Dios. Pecar es un desafío constante a la autoridad divina. Es un desafío constante. Toda vez que uno peca, le está diciendo a Dios: no te quiero. Toda vez que una persona, un hijo de Dios, una hija de Dios, cualquier pecado que cometa, le está diciendo a Dios: no te quiero. Yo puedo tomar mis propias decisiones morales. Rechaza la autoridad divina. Si quiere independizar del poder de Dios, se quiere independizar y alejar de la guía de Dios, toda vez que el ser humano peca. Y esto es grave, porque lo que ocurre aquí, y como lo hemos dicho en otras oportunidades, se rompen cuestiones fundamentales, y el problema que se genera tiene características cósmicas, porque se rompe la comunión del hombre con Dios, del hombre con el prójimo, del hombre con la naturaleza y del hombre consigo mismo. Porque es un intento de rebelión fallido, es un intento de independencia fallida. En Génesis, en capítulo 3, versículos 4 al 5, no solo hay una mentira,
sino una reinterpretación completa de Dios y el hombre. La serpiente niega directamente la palabra de Dios al decir: no moriréis, y busca esta manera, intenta anular, miren qué astuta, intenta de esta manera anular la consecuencia del pecado y presenta a Dios como alguien que advierte en vano, porque no van a morir, les dice. No van a morir, van a ser como Dios. ¿Se fijan ustedes cómo esconde la consecuencia de la acción pecaminosa de Adán y Eva? Oculta toda la consecuencia. Y le dice, no van a morir. Entonces trata de anular la consecuencia del pecado. Y nosotros sabemos, hermano, que el pecado no es inocuo. Nosotros sabemos que el pecado tiene consecuencias. Dios nos hizo bueno al principio, pero la acción pecaminosa del hombre permitió la entrada de la corrupción humana, la desobediencia de nuestros primeros padres. Y ese es el gran problema que, por ejemplo, en los años 60 se nos presenta en América del Sur con la teología de la liberación. La serpiente, miren, el patrón es el mismo. La serpiente trata de anular la consecuencia del pecado. Y si usted estudia un poquito la teología de la liberación, que fue un intento de querer izquierdizar al mundo cristiano de América del Sur, la teología de la liberación, entre otros problemas que presentaba la sociabilización del pecado. El pecado ya no era individual, el pecado ahora ya era colectivo. O sea, si te va mal es porque tienes un estado opresor. Si te va mal es porque el gobierno tiene la culpa, el rico tiene la culpa. Trataba de alguna manera de suavizar, de esconder, de anular, de ocultar la verdadera intención de esta ideología. Funcionan igual. La serpiente quiso anular, quiso esconder la consecuencia, y cuando usted mira, por ejemplo, en tiempos más modernos a la teología de la liberación, como les acabo de decir, lo que trata de hacer es sociabilizar el pecado, y sabemos nosotros que, hermanos, el pecado, es cierto, puede tener alcances sociales como en el caso de Sodoma y Gomorra, pero también es innegable que es una cuestión particular, es una cuestión individual. El hombre dejó de depender de Dios, quiso independizarse moralmente, quiso convertirse en su propio referente, y eso es grave. Sabiendo el bien y el mal, eso le dice la serpiente. Y eso no implica solo un conocimiento intelectual, sino la pretensión de definir por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo, ocupando de esta manera el lugar que le corresponde a Dios. Es un intento de usurpación de la potestad y el derecho que le corresponde a Dios de gobernar, dirigir y hacer con su creación como bien le parece. El resultado fue el rompimiento de la comunión con Dios, una catástrofe de características cósmicas que permitió la entrada de la muerte y el pecado en el mundo. Y la pregunta que sigue a este oscuro panorama es de toda lógica, y el catecismo nuevamente, y ese es mi tercer punto, lo plantea bien, lo dice bien, lo explica bien. Estamos tan corrompidos que somos totalmente incapaces de hacer el bien e inclinados a todo mal. La respuesta del catecismo: sí, ciertamente. Claro que estamos totalmente corrompidos si no hemos sido regenerados por el Espíritu de Dios. Versículo 7.
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyó la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estabas desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Aquí en el pasaje que acabamos de leer, no se añade un nuevo pecado, sino que se muestran las consecuencias inmediatas y profundas de esta acción pecaminosa del ser humano. Primero, fueron abiertos los ojos de ambos. Eso no es iluminación espiritual, eso es conciencia de culpa. No es que de pronto, ¡boom!, se abrió, ahora veo. No, ahora hay conciencia de culpa. Ahora entiendo lo que pasó. La desnudez deja de ser inocente y pasa a ser motivo de vergüenza. Porque ¿qué hicieron a continuación? Trataron de ocultar su pecado. El que ellos cosieran con hojas algo ahí para cubrirse no es más que un intento por cubrir su propia condición pecaminosa que ahora la estaban viendo tal como era. Era un intento temprano de autojustificación. Eso era. Al tratar de cubrirse ellos, querían esconder lo que habían hecho. No solo de la presencia de Dios, sino que ahora ellos tenían conciencia de culpa y de manera muy temprana, de manera prematura, ellos tratan de autojustificarse. Luego, cuando escuchan la voz de Dios, se esconden. Y aquí ocurre una ruptura, yo diría, clave, porque la relación con Dios, que era abierta, ahora está marcada por el miedo. Está marcada por la vergüenza. Ahora ya no hay comunión. El hombre se siente amenazado porque ahora puede ver a plenitud la verdadera santidad de Dios, lo que está pasando ahí. Cuando el Señor le pregunta: ¿dónde estás?, no es que el Señor lo preguntara por ignorancia o porque se le ocurrió. No es eso. Cuando el Señor pregunta ¿dónde estás?, lo hace como un llamado. Es un acto de gracia que busca confrontar y restaurar. Pero el hombre, hermano, le responde desde su condición caída, con miedo, con evasión, con culpa, con vergüenza. Y además con culpa desplazada, porque ¿qué hace el hombre? Le echa la culpa a la mujer. E indirectamente le echa la culpa a Dios. La mujer que tú me diste, culpa a la mujer. Y luego culpa a Dios de forma indirecta. Y la mujer a su vez, la serpiente me engañó. Aquí nadie quiere asumir la culpa, nadie quiere asumir la responsabilidad de este acto pecaminoso y se produce una ruptura de las relaciones humanas y nuevamente la negación de la propia culpa. ¿Han notado ustedes, si tienen la posibilidad de leer casos de divorcio, es súper difícil que las partes involucradas en un divorcio digan fue mi culpa? Siempre se da en buena parte de los casos que buscan la responsabilidad en el otro. Buscan la responsabilidad en el otro. Y esto es lo que está ocurriendo aquí. Se produce esa ruptura de las relaciones humanas y se produce la negación también de la propia culpa. Aquí se producen los quiebres que ya nosotros hemos mencionado, ¿no es cierto? La comunión del hombre con Dios, del hombre con el prójimo, del hombre con la creación, del hombre consigo mismo.
En términos teológicos, hermano, dicho de manera teológica, este pasaje muestra que el pecado produce al menos varios quiebres. Con Dios, miedo y ocultamiento; con uno mismo, vergüenza; con otros, acusación; y con la verdad, autoengaño. Aquí la pérdida de comunión es completa. Es total. El pecado, hermanos, no solo desobedece a Dios, sino que desordena completamente la condición humana. Por eso que, como decía bien Robinson al comienzo, el libro de Génesis es inagotable. Es como la bisagra que abre todo lo que viene después y de lo que necesariamente necesitamos nosotros entender. Estamos corrompidos y nuestra depravación es radical. Y no es solo que pequemos porque sí. El hecho es que pecamos porque somos pecadores. El hecho puntual es que el corazón del problema es el problema del corazón y se llama pecado. La historia es clara y categórica. Dios nos creó bien, nosotros pecamos, caímos voluntariamente y ahora estamos corrompidos y profundamente dañados. Por esa razón, hermanos, es que se nos ofrece un mediador y debemos correr a Dios en busca de ayuda. Para nuestra fortuna, la historia no termina ahí. En el versículo 21 dice: y Jehová, Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aunque parece algo pequeño, una frase muy pequeña en comparación con todo lo que narra Génesis capítulo 3 y la lectura complementaria que leyó Nicolás, aunque parece muy pequeño y quizás pasa desapercibido, lo que está ocurriendo aquí es que Dios mismo provee vestidura para el hombre caído. Después de que el hombre intentó cubrir su vergüenza con hojas, ¿no es cierto? Es decir, obra humana insuficiente, ahora Dios es quien los viste con túnicas de pieles. Y eso implica algunas cuestiones importantes. Primero, la vestidura es provista por Dios. Y ya no es el intento humano de tapar el pecado, sino una solución que viene de Dios. El hombre fue incapaz de cubrir su maldad, su pecado, su desnudez. Esto apunta a que la restauración no nace en el hombre, sino en la gracia divina. Sino de Dios, es de arriba hacia abajo. El hombre fue incapaz de cubrir su maldad, entonces viene Dios y lo cubre. Y lo cubre no con hojas o cosas que habían ahí, no, lo cubre con piel. La situación implícita en esto es que para que haya pieles tuvo que haber una muerte, tuvo que ocurrir un sacrificio. Aquí aparece de forma inicial la idea de que alguien muere para cubrir al culpable. Eso es una sombra clara del principio sacrificial que luego veremos en el resto de la Escritura, particularmente en el Nuevo Testamento. Lo otro que vemos acá, que aquí hay gracia en medio del juicio. Aunque Dios ya ha aclarado las consecuencias del pecado, no abandona al hombre. No lo abandona a su suerte, no lo deja. Muy por el contrario, ¿dónde estás? Lo busca. ¿Qué hiciste? Lo confronta. Y luego, ¿qué hace? Lo cubre, lo viste. Juicio y gracia aparecen juntos. Juicio y gracia aparecen justos. Y lo otro importante con este acto, esta frase tan sencilla que aparece ahí en la Biblia, es que aquí estamos en presencia de un anticipo redentor, un anticipo de la redención. Eso nos conecta con la vida sacrificial de nuestro Señor. Eso nos conecta con ese acto magnánimo, vicario de nuestro Señor, que toma sobre sí nuestra vergüenza, se viste Él con nuestra propia vergüenza y de esta forma nos hace aptos para que nosotros podamos entrar, como dice Hebreo, confiadamente al trono de la gracia. Dios viste, Dios arregla lo que el hombre no puede resolver por sí mismo,
mediante un acto que anticipa la redención. Y esto es gracia. Esto es gracia sublime. Entonces, ¿Dios nos creó buenos? Sí, claro que sí. Pero el hombre voluntariamente peca y está corrompido, ¿verdad? Sumido en su pecado, y ahora estamos profundamente dañados. Sin embargo, como he dicho, la historia no termina aquí, porque como cantaban los más antiguos en nuestro país, en la prédica en la calle, un Salvador hallé en Jesucristo. Que Dios nos bendiga.